Muchas gracias, señor Conde. Señora ministra, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Señor Tellado, ¿sí me escucha? Veo que tiene usted un grupo parlamentario que sigue sus instrucciones y sigue su argumentario. Lástima que la señora Muñoz todavía no se haya disculpado todavía con el soldado español que fue retenido cuando estaba en el Líbano. Lástima, es una lástima. Dígaselo, que la tiene a su lado. Mire, señor Conde, si hay alguien que hable de uno mismo, es usted. Usted, digamos, que tiene la autoestima muy elevada, mucho más que la mía. Usted fue secretario de Estado. ¿Quiere que contemos su currículum aquí? Vamos a ser serios. Cuando usted fue secretario de Estado, yo era portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nunca, ni usted ni su ministra, que por cierto, ni me dio cuenta de lo que había en el ministerio, se fue y me dejó sin más la cartera. Ninguno de ustedes dio cuenta nunca. Señora ministra, sería terminado. Muchas gracias. La última pregunta va dirigida, por favor, silencio. Va dirigida a la señora ministra. Señor Hernando. Va dirigida a la señora ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes. La formula el diputado don Jaime Miguel de los Santos González, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señora ministra, ¿qué siente formando parte del gobierno más corrupto de la democracia? ¿Pensó alguna vez que quitar del medio a García Paje la convertiría en secuaz de esta pseudomafia? ¿Le contaron que durante los famosos 5 días que se tomó el presidente Sánchez de vacaciones, lo que se estaba construyendo es el comando cloaquero? ¿Está usted dispuesta a seguir formando parte de un gobierno que lo que quiere es arrasar con la democracia? Y todo esto, lo de los 5 días, por la hija de Sabiniano, el de los prostíbulos, que estaba delinquiendo y que había conseguido un puesto en la universidad por su posición sobrevenida. Una universidad, por cierto, que hoy la reclama 124.000 euros por apropiación indebida. Y por el hermano de Pedro Sánchez, al que habían construido una plaza en la Diputación de Badajoz fuera de la ley y para la que, señora ministra de Educación, era necesario convalidar un título del que no sabemos nada y que él consiguió hacerlo en 6 días, cuando la media en España son 6 meses. Y se lo digo a usted porque es su departamento el que se encarga de tal cuestión y no a la señora Morán, porque de la señora Morán sabemos que solo se preocupa de los pocos socialistas que quedan en la Comunidad Valenciana y de todos los universitarios, y no de todos los universitarios españoles, y que es la pupila, seguidora y fiel defensora de aquel periquitín que también falsificó su título universitario para conseguir una plaza en la Diputación de Valencia. Un comando del que ahora usted también es partícipe y que lidera doña Leire Díez. La Leire Díez, que comparte recetas con Emma López y se solaza con la señora Narbona. La Leire Díez, que estaba bajo los mandos de Santos Cerdán y con la mirada siempre exquisita de Antonio Hernando y protegida por lo que el Ministerio del Interior le propiciaba. Leire Díaz, a la que ustedes ahora dicen que no conocer porque además de indecentes son unos cobardes. Y me pregunto, ¿van a hacer lo mismo? Decir que no conocían al señor ZP cuando las famosas joyas que ahora dicen que son heredadas de los Espinosa Romanov formaban parte de lo que cobraba por sacar a hombres del helicoide. ¿Esa es su forma de entender el gobierno, señora Tolón? Muchas gracias. Muchas gracias. Señora ministra, cuando usted quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días, señor de los Santos. Sí, estoy dispuesta a seguir estando en un gobierno que ha duplicado el presupuesto en educación. Cuando ustedes recortaban, nosotros lo que hemos hecho es invertir más. Sí, estoy dispuesta a seguir en un gobierno que lo que ha hecho ha sido dar la mayor inversión de becas para que todos los estudiantes de este país puedan estudiar dignamente, un 83% más. Sí, estoy dispuesta a seguir fortaleciendo la educación pública y gratuita de 0 a 3 años, creando 45.000 plazas. Sí, estoy dispuesta a seguir modernizando este país sin dejar a nadie atrás, señoría. Pero además le voy a decir una cosa, y le conozco de hace muchos años.
tenemos el miércoles completo. Ya ha habido los insultos al presidente del Gobierno y ya el señor de los Santos hace su numerito de todos los miércoles. Y yo le voy a decir una cosa con datos y con hechos. Señor de los Santos, datos y hechos, que es lo más objetivo que hay. Mire, la misma semana pasada, este Gobierno llevó a la conferencia sectorial para aprobar con las comunidades autónomas 1.200 millones de euros para educación y formación profesional. ¿Y saben lo que estaba ustedes haciendo el Partido Popular? Pues ustedes, mientras nosotros aprobábamos 1.200 millones de euros, ustedes lo que hacían era burlarse de los niños y de las niñas que pasan calor en las aulas, diciendo que el calor es una fuente de inspiración. Señor de los Santos, ¿para usted también el calor es una fuente de inspiración? Porque qué vergüenza que tengamos que escuchar eso. Pero voy más allá. Mire, señor de los Santos, lecciones en educación, las del PP, cuanto menos mejor. El de los recortes y también, como no, el de los despidos. Miles de millones de recortes. Y además, lo que hace el Partido Popular, por cierto, el único partido de este país condenado por corrupción. Es el único partido de este país. Por tanto, lecciones pocas. Muchas gracias, señora ministra. Señor de los Santos. No insultamos, ministra, sencillamente les explicamos el modus operandi de una organización criminal, la suya. Muchas gracias. Señora ministra, cuando quiera. Usted viene aquí a enfangar y a provocar, y ahí no nos va a encontrar. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Pasamos ahora a las interpelaciones dirigidas al Gobierno. La primera la formula el Grupo Parlamentario Vasco PNV a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para garantizar el correcto funcionamiento de la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave. Para su defensa tiene la palabra la señora Sagastizábal Unceta Barrenechea. Cuando quiera. Muchas gracias. Por favor, ruego silencio. Empieza la señora Sagastizábal, cuando quiera. Gracias, vicepresidenta. Señora ministra, la prestación por cuidado de menores con enfermedad grave nació con un propósito claro y profundamente humano: garantizar que madres, padres o tutores puedan reducir su jornada laboral para cuidar a sus hijos gravemente enfermos sin que ello suponga el hundimiento económico de la familia. Su espíritu es incuestionable. Reconoce que ante una enfermedad grave la presencia de la familia no es un lujo ni una opción, es una necesidad médica, emocional y vital. Y reconoce, o debería reconocer, que el Estado tiene la obligación de acompañar y proteger a quienes atraviesan uno de los momentos más vulnerables de su vida. Sin embargo, lo que nació con ese espíritu protector hoy está lejos de cumplirse, porque entre la finalidad de la norma y su aplicación real se ha abierto una grieta profunda, una grieta que atraviesa la vida de cientos de familias que cuidan a un hijo o hija gravemente enfermo o enferma y porque, pese a tener una prestación diseñada para protegerles, se encuentran con un muro de trabas, de interpretaciones arbitrarias y de silencios administrativos. Permítanme empezar por algo personal, porque creo que explica muy bien dónde está esa grieta. Yo conocí la CUMEL, esta prestación, porque un amigo me dijo un día que estaba muy contento porque su hijo estaba a punto de cumplir 18 años. Se le acababa la prestación y él había entendido, como otras familias, que la edad que se iba a emplear porque se había aprobado una proposición no de ley.
que por fin habría continuidad y que no se quedarían desprotegidos justo cuando más lo necesitaban. Me quedé helada y tuve que decirle la verdad, que una PNL no se ejecuta, que no cambia la ley, que no modifica derechos, que simplemente es la posición ante un problema de un partido político. Y vi cómo se le caía el alma al suelo. Justo entonces estábamos aprobando presupuestos y se nos ocurrió intentarlo. Queríamos elevar la prestación desde los 18 hasta los 27 años. Y lo conseguimos elevar la prestación hasta los 23 años. Fue un avance, pero claramente insuficiente. Y lo es por una razón que debería ser evidente para cualquiera que conozca la realidad clínica actual. Gracias a los avances de la medicina, los tratamientos, la investigación y al esfuerzo de los profesionales, estos niños viven más y viven mejor. Y eso es una buena noticia. Pero también significa que sus necesidades de cuidado se prolongan en el tiempo. Lo que hace años era excepcional, hoy es más habitual. Muchos menores con enfermedades graves superan los 18 años y superan los 23, pero siguen necesitando cuidados directos, continuos y permanentes. Por eso era necesario y sigue siendo necesario elevar esa edad de la prestación. ¿Qué ocurre cuando ese hijo cumple 23 años? Que la enfermedad no cambia, pero la protección desaparece y la familia se queda sin un derecho al que agarrarse, sin un mecanismo de continuidad. Y cuando volvemos a escuchar muchas veces que no se puede ampliar, que es mucho dinero, que no es el momento, yo creo que me hago una pregunta que debería incomodarnos a cualquiera que gestione recursos públicos. ¿Estos niños son solo un número? ¿Solo son una partida presupuestaria? ¿Solo son un coste a contener? Porque si la respuesta es no, y debería ser no, entonces la consecuencia es evidente. Hay que ampliar la edad, hay que actualizar la norma, porque no hacerlo es mirar hacia otro lado. Además, sabemos cuánto costaría hacerlo, porque el cálculo de la ampliación lo hizo su propio Gobierno y nosotros lo conocemos. Ustedes conocen la cifra, saben que es asumible y solo falta voluntad política. Pero el problema no solo reside en la edad. El problema está también en cómo se aplica la prestación, en cómo se interpreta y en cómo se gestiona y cómo se ha dejado de deteriorar una herramienta que debería ser un escudo para las familias. Tenemos una norma que deja demasiados vacíos y demasiadas dudas. Fíjense, el Real Decreto sigue exigiendo hospitalización como requisito cuando los tribunales han dejado claro que este requisito no puede interpretarse de forma literal. Hoy sabemos que hay enfermedades graves que requieren cuidados permanentes sin ingreso hospitalario, pero no se ha actualizado la norma y mientras no se haga, algunas mutuas seguirán utilizando esta redacción para denegar derechos. El catálogo de enfermedades está desactualizado. No incluye el autismo, no incluye muchas enfermedades raras y aunque contiene un cajón desastre para incluir enfermedades no listadas, algunas mutuas no lo aplican y el Ministerio tampoco lo hace cumplir. Y permítanme poner nombres, porque detrás de cada expediente hay una vida. El hijo de Carla tiene ATRX, no habla, no anda, no come solo, no controla esfínteres. Le negaron la CUME porque la enfermedad no aparece literalmente en el decreto, ignorando informes médicos y el cajón desastre que acabo de citar. A Aroa le retiraron la prestación porque la enfermedad de su hija no tiene curación, como si la irreversibilidad fuera un motivo para desproteger. Y permítame añadir un caso que retrata también con crudeza la falta de sentido común de la norma y de la aplicación. Un niño de 11 años, diabético, con informes médicos claros, exhaustivos, indiscutibles. Se le ha denegado la prestación porque, según su mutua, es autónomo para medicarse. ¿De verdad creen que ustedes, un niño con 11 años, es lo suficientemente autónomo como para gestionar una enfermedad crónica, medir glucemias o anticiparse a una crisis? ¿De verdad? Este tipo de resoluciones obligan a las familias a pasar por un auténtico calvario, a recurrir, a litigar, a esperar meses o años para que un juez diga lo que es evidente desde el primer día. Y solo lo pueden hacer quienes se lo pueden permitir. Las demás familias se quedan fuera del sistema, sin protección y sin apoyo y sin justicia. Y aquí enlazo con algo que se eliminó desde el Ministerio sin ofrecer tampoco ninguna alternativa, la figura del mediador del INS. Antes, cuando surgía un conflicto entre la mutua y la familia, existía una vía pública, técnica y especializada para resolver discrepancias. Hoy no. Hoy la única salida, como he dicho, es acudir a los tribunales. Hoy las familias están solas frente a decisiones arbitrarias. Hoy no hay un mecanismo público que garantice que la interpretación de la norma sea homogénea, justa y ajustada a la finalidad protectora de la CUME. Pero hay más. La duración de los reconocimientos y prórrogas es absurda. El primer reconocimiento dura 1 mes, la siguiente prórroga 2 meses, las sucesivas 4 meses. ¿De verdad creen que esto es razonable para patologías como una parálisis cerebral, enfermedades neurológicas irreversibles o síndromes genéticos sin evolución posible? Es el caso de Miriam, madre de un niño con síndrome de Apert. Cada 4 meses debe justificar lo evidente, que su hijo necesita cuidados permanentes. Otro problema, la alternancia entre progenitores también es un problema. La norma permite alternar la prestación entre personas progenitoras, pero establece una limitación por periodos no inferiores al mes. 1 mes.
algo completamente ajeno a la realidad social, cuando muchas familias se organizan hoy por semanas, o por días. Sin embargo, hay mutuas que se ajustan a la literalidad del reglamento y lo deniegan, con consecuencias directas sobre las familias. El cálculo de la prestación es otro despropósito. El importe se calcula sobre la base de cotización en función del porcentaje de reducción de jornada, pero se ha vinculado precisamente a la base de cotización por contingencias profesionales, donde muchas veces se incluyen conceptos de retribución no periódica, como pueden ser las horas extraordinarias. ¿Y qué ocurre? Que cuando se reduce la jornada, desaparecen esas horas extras, la base baja. Y, sin embargo, la norma dice que la prestación se actualizará cuando se actualice la base de cotización. ¿Qué hace entonces la mutua? ¿Baja la prestación? La norma no lo dice y muchas mutuas lo interpretan normalmente a la baja. Y permítanme también detenerme en un punto que afecta de lleno también a miles de familias autónomas y que ustedes también conocen: la regularización anual de las cuotas del artículo 309 de la Ley de la Seguridad Social. La CUME no está excluida de ese proceso de regularización y eso provoca una distorsión. Cuando un autónomo reduce su jornada para cuidar a su hijo, la base de cotización que se toma como referencia para la prestación puede verse afectada, alterada posteriormente por la regularización anual, generando ajustes, devoluciones o incluso reducciones indebidas de la base y del periodo cotizado. Es decir, una prestación diseñada para proteger termina perjudicando. Esto es un fallo normativo, un vacío legal que el Ministerio no ha corregido todavía. Un vacío que deja a los autónomos en una situación de inseguridad jurídica y de desigualdad también frente a un trabajador por cuenta ajena, y que exige una reforma inmediata para excluir la CUME de esa regularización. Y ahora, para rematar, tenemos el caos generado por el criterio de la Seguridad Social sobre las prácticas formativas. La Administración considera que si un menor prácticas formativas, además no remuneradas. La Administración considera que si un menor puede realizar prácticas, no existe un grado de autonomía incompatible con la situación protegida por la CUME y, por tanto, procede extinguir la prestación. Pero esa conclusión no se ha incorporado mediante una reforma legal, sino a través de un criterio administrativo. Y cuando los derechos de las familias dependen más de interpretaciones que de normas claras, lo que se genera no es seguridad jurídica, sino incertidumbre. ¿Es aplicable a prácticas anteriores al criterio? ¿Debe darse trámite de audiencia antes de extinguir la prestación? ¿Qué efectos tiene la extinción y la posible consideración de la prestación indebida si se aplica retroactivamente? ¿Qué ocurre si hay un nuevo informe médico una vez finalizadas las prácticas? No hay respuestas, solo más incertidumbre para las familias. Y también creo que hay algo que tenemos que hablar, que esta Cámara no puede seguir ignorando: el impacto que esta prestación tiene en la desigualdad de género, porque la realidad es clara y está documentada. La CUME la solicitan mayoritariamente mujeres. Mientras, ministra, las familias no viven de promesas ni de titulares, viven de certezas, y esas certezas hoy no existen. Ustedes conocen perfectamente esta realidad, desde la realidad de esta prestación, y conocen los problemas que acabo de describir. No pueden alegar desconocimiento porque hasta CUME se ha reunido con ustedes en numerosas ocasiones, trasladando casos concretos, resoluciones contradictorias, criterios restrictivos y vulneraciones claras de la finalidad protectora de la CUME. Y siempre ocurre lo mismo: comprensión sí, buenas palabras, empatía, pero no acaban de establecer ninguna medida concreta. Es cierto que las mutuas tienen mucha responsabilidad en la aplicación restrictiva que hacen de la prestación, pero también el Ministerio, en cuanto a que todo lo están llevando a directrices y a criterios interpretativos. Pero también creo que es justo decir que muchas mutuas actúan dentro de una normativa mal definida, llena de márgenes de interpretación, desactualizada, y tampoco hay claros mecanismos de supervisión, algo que depende del Ministerio, porque las mutuas no son un ente autónomo, están sometidas a intervención y supervisión del Ministerio. Y, ministra, pese a los oficios y criterios de interpretación de la norma que ustedes han emitido, más de 11, las familias siguen desprotegidas. Y permítanme añadir algo que esta Cámara también creo que no puede ignorar: la posición de su grupo parlamentario, ministra, porque tuvimos hace poco una PNL que presentamos para mejorar esta prestación, y el portavoz socialista afirmó que la CUME es de esas ayudas que hacen que el corazón lata, que la indiferencia ante un niño enfermo no es neutral, que el Gobierno tiene la mano tendida para mejorar la protección, dar seguridad jurídica y agilizar procedimientos, que no hay discrepancia ideológica cuando hablamos de niñas y niños enfermos, y que el derecho a ser cuidado merece mejoras y avances. Palabras hermosas, palabras que cualquiera firmaría. Pero ¿dónde están los hechos? ¿Dónde está esa mano tendida? ¿Dónde están esas mejoras? ¿Dónde está esa seguridad jurídica? ¿Dónde está esa protección que prometieron? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Sagastizábal. A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cuando quiera. Buenos días y gracias, presidenta.
He escuchado muy atentamente su intervención, señora Sagastizábal. Mire, este Gobierno tiene un compromiso inquebrantable con las familias cuidadoras y esta afirmación la puedo hacer porque hay un respaldo cierto de avances que hemos aprobado, porque hay un diálogo permanente que mantenemos con las familias cuidadoras y también por el trabajo que seguimos desarrollando para mejorar su atención. Y es así porque partimos de una convicción profunda. Queremos acompañar y ayudar a la ciudadanía en los momentos de mayor vulnerabilidad. No hay circunstancia que exija mayor entrega que la de una madre o un padre que afronta la enfermedad grave de un hijo o de una hija. En esos momentos de dificultad y de dolor, las administraciones públicas deben ser un soporte firme y un apoyo diario que garantice la conciliación, la suficiencia económica y la dignidad del cuidado. La prestación por cuidado de menores con enfermedad grave, la CUME, nació con ese firme propósito de compensar la pérdida de ingresos de los trabajadores que reducen su jornada laboral para dedicarse al cuidado directo, continuo y permanente de sus hijos. Sin embargo, la realidad nos ha demostrado que las leyes no solo deben promulgarse, sino que deben protegerse de interpretaciones restrictivas que desvirtúen su espíritu humano. Puedo afirmar con claridad que este Gobierno está desplegando una estrategia sin precedentes para blindar, para ampliar y para humanizar el funcionamiento de esta prestación. Nuestra prioridad absoluta es que ninguna familia española tenga que elegir entre mantener su empleo o estar al lado de su hijo en la cama de un hospital o en la habitación de su casa. Por eso le anuncio, señoría, que en los próximos días, de manera inminente, subiremos a audiencia pública el texto del nuevo reglamento, que es el resultado de un proceso de escucha, de diálogo con la representación de los colectivos de padres y madres, sobre todo madres afectadas. Esta nueva normativa en la que estamos trabajando responde a una necesidad concreta, real y profundamente humana: proteger mejor a las familias que atraviesan una de las situaciones más duras que se pueden vivir en un hogar. La prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave ha sido desde su creación una herramienta esencial en el sistema de seguridad social. Ha permitido que madres y padres y personas cuidadoras pudieran reducir su jornada laboral para atender directamente a sus hijos, sin quedar completamente desprotegidos desde el punto de vista económico. Y eso, señorías, no es un detalle menor, es una expresión concreta de lo que significa un Estado social que acompaña, que proteja y que no deja solas a las familias cuando más lo necesitan. Pero también es verdad que con el paso de los años, la realidad sanitaria y familiar, así como la propia experiencia de gestión de esta prestación, ha cambiado. Y cuando la realidad cambia, las normas también tienen que cambiar para seguir siendo útiles, eficaces y justas. Eso es exactamente lo que hacemos con la nueva norma: actualizar la regulación, resolver problemas interpretativos, dar más seguridad jurídica y adaptar la protección social a las necesidades reales de las familias. La primera gran novedad de esta norma es que aprobamos un nuevo marco reglamentario completo. No estamos ante una modificación menor o técnica del texto anterior. Derogaremos íntegramente el Real Decreto 1148/2011 y aprobamos una nueva regulación sistemática y coherente que integra en un único cuerpo normativo todas las mejoras que se han ido haciendo necesarias con el tiempo. Lo hacemos porque la experiencia acumulada, las reformas legales aprobadas estos años y las demandas de las propias familias aconsejaban ya una revisión de conjunto. La segunda gran novedad es la actualización del concepto de situación protegida. Señorías, la medicina evoluciona, la organización sanitaria evoluciona y las necesidades asistenciales también lo hacen. Hoy muchas situaciones de enorme complejidad ya no pasan necesariamente por un ingreso hospitalario clásico y prolongado. Existen hospitalizaciones domiciliarias, tratamientos ambulatorios complejos, cuidados especializados en el domicilio y procesos de recaída que también exigen igualmente una dedicación intensa, constante y permanente por parte de las familias. Por eso esta norma reconoce expresamente como situaciones asimiladas al ingreso hospitalario de larga duración la hospitalización domiciliaria, los tratamientos ambulatorios continuados con vigilancia clínica constante, los cuidados domiciliarios derivados de terapias especializadas y complejas y también las recaídas en enfermedades graves previamente reconocidas. Con ello adaptamos la norma a la práctica médica actual y evitamos que las familias queden excluidas de la protección por el simple hecho de que el modelo asistencial haya cambiado.
La tercera gran mejora tiene que ver con la realidad de las familias. Esta norma clarifica el régimen aplicable en casos de nulidad, de separación, de divorcio o de extinción de la pareja de hecho, que eran precisamente algunos de los supuestos que más dudas, más conflictos interpretativos y más inseguridad generaban. Regulamos mejor la convivencia exclusiva, la convivencia compartida, la alternancia en la percepción del subsidio para que la protección llegue de manera más clara y más justa allí donde debe llegar. Con esta regulación damos respuesta a situaciones familiares complejas que no siempre tenían con la norma anterior una respuesta suficientemente precisa. Y lo hacemos con un objetivo claro, que las dificultades administrativas no se sumen al sufrimiento que ya tienen las familias. Una buena norma no puede añadir incertidumbre allí donde lo que se necesita es certeza, apoyo y protección. La cuarta novedad relevante es la revisión del régimen de duración y prórroga del subsidio. Hemos configurado un sistema más flexible y más ajustado a la realidad clínica de las enfermedades. Se amplían plazos, se mejora el esquema de prórrogas para acompasar mejor el reconocimiento de la prestación al curso real de las patologías y a las necesidades de cuidado que éstas generan. No se trata solo de reconocer un derecho, sino de hacerlo útil en la práctica y compatible con la evolución de los procesos clínicos. Junto a ello, incorporamos mejoras en la acreditación médica y en los mecanismos de supervisión. El nuevo texto integra en la propia norma el modelo oficial de declaración médica que hasta ahora se regulaba separadamente y refuerza su contenido para que quede mejor reflejada la necesidad de cuidado directo, continuo y permanente. Además, se prevé la incorporación bianual de un informe de la inspección médica para las prórrogas con el fin de reforzar la objetividad, la homogeneidad y la transparencia en la gestión. Esto también es importante porque proteger más y proteger mejor exige al mismo tiempo claridad en los procedimientos, seguridad jurídica para las familias y criterios homogéneos para las entidades gestoras y las mutuas colaboradoras. No estamos solo ampliando cobertura, estamos mejorando la calidad institucional de la prestación. Otra mejora destacada es la adaptación de la prestación de la realidad de las personas trabajadoras autónomas en el RETA. El nuevo sistema de cotización por ingresos reales exigía una aclaración expresa sobre cómo se actualiza la base reguladora durante la percepción del subsidio. Esta norma da esa respuesta y lo hace con mayor seguridad, previsibilidad, de manera que también las personas que trabajan por cuenta propia puedan ejercer este derecho en condiciones más claras. Asimismo, actualizamos el listado de enfermedades graves que permiten el acceso a la prestación. Lo hacemos incorporando nuevas patologías de acuerdo con la evidencia médica y científica disponible, entre ellas el trastorno del espectro autista y el síndrome del neurodesarrollo Poiret-Bienvenu. Y también, además, habilitamos una vía reglamentaria para que ese listado pueda seguir actualizándose conforme avance el conocimiento científico, porque una prestación de estas características no puede quedarse congelada en el tiempo mientras la medicina y la sociedad avanzan. Quiero subrayar además que esta norma no nace de espaldas a la realidad, nace de la experiencia acumulada en la gestión, de las demandas, y señora Sagastizábal, de la escucha a las familias y a las asociaciones representativas. Nace también de las recomendaciones formuladas por distintas instituciones y de la voluntad política, sí, señorías, la voluntad de escuchar de este Gobierno, de corregir y siempre de mejorar. Cuando una norma afecta de manera tan directa a la vida cotidiana de las personas, lo responsable es atender a la experiencia de quienes la viven y de quienes la aplican. Señorías, sabemos bien que detrás de cada expediente hay una familia que reorganiza por completo su vida. Hay madres y padres que reducen su jornada, que reducen horarios, que multiplican esfuerzos, que sostienen emocionalmente situaciones de enorme dureza. La obligación de los poderes públicos es estar a la altura de esa realidad, y estar a la altura significa reconocer derechos, facilitar su ejercicio y evitar que el acceso a la protección dependa de interpretaciones restrictivas o de vacíos normativos. Este Real Decreto, esta nueva normativa, responde en definitiva a tres grandes objetivos: ampliar y adaptar la protección a la realidad clínica actual, reforzar la seguridad jurídica de las nuevas realidades familiares y laborales y mejorar la transparencia, la eficacia en la gestión y la homogeneidad. Son tres objetivos concretos, útiles y profundamente alineados con la vocación de nuestro sistema público de seguridad social. Por todas estas razones, no es solo una nueva normativa técnica, es una norma de derechos y de humanidad. Es una norma que mejora la vida de las personas porque entiende mejor su realidad, porque fortalece la confianza,
la confianza en nuestras instituciones, porque demuestra que la seguridad social puede y debe seguir adaptándose a los cambios sociales, familiares y sanitarios de nuestro tiempo. Termino ya, señorías. Con esta regulación damos un paso más en la construcción de una protección social más justa, más moderna y más cercana. Damos más certidumbre a las familias, más claridad a los procedimientos y más capacidad de respuesta a nuestro sistema. Y, sobre todo, enviamos un mensaje claro a quienes están pasando por una situación extremadamente difícil. No estáis solas. Vuestro esfuerzo cuenta y el sistema público está para acompañaros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra. Tiene la palabra la señora Sagastizabal Barrenechea.